Ayer fuimos a visitar los hermanos de Ica y anoche regresamos y llegamos a Lima a la 1 de la mañana. Estoy un poco cansado, sin embargo, este viaje fue un excelente tiempo. Gracias a Dios, nuestros hermanos de Ica están trabajando para la gloria de Dios, reuniéndose y predicando el Evangelio muy diligentemente. Recordando ellos, tenemos que orar mucho. Y ahora, dos almas, la señora Leticia y el joven Christopher, están escuchando el Evangelio, el quinto disco del seminario. Queremos que ellos entiendan la salvación perfecta y eterna. Vamos a iniciar con la oración. Amado nuestro Padre, tú eres el Altísimo y Santísimo, tú eres el Creador del mundo, todo el universo es tuyo. Tú eres muy grande, sin embargo, tú se humilló como un hombre y vino al mundo para salvarnos del infierno. Señor, este gran amor nos manifestó con Jesucristo y el Evangelio por medio del Espíritu Santo. Por esta gracia, Señor, podemos recibir la salvación solamente por medio de la fe nada más. Y ahora, tú nos hiciste tus hijos amados eternamente. Y Señor, hoy estamos delante de ti esperando tu santa enseñanza para nosotros. Gracias por tu amor, porque tú nos amas para siempre, aunque somos débiles, aunque nos caemos algunas veces. Nos levantas de nuevo y nos da la fortaleza nuevamente, Señor. Te pedimos nuestros hermanos que están alejados de la iglesia, llámalos ante tu presencia. También te pedimos que consuela nuestros corazones, porque algunos hermanos están sufriendo mucho por muchas dificultades, problemas. Aún así estamos aquí porque necesitamos tu apoyo y tu gracia y tu paz, Señor. Hoy pedimos que, por favor, danos la palabra necesaria para nosotros. Dame la sabiduría necesaria para que pueda dar tu santa palabra correctamente a nuestros hermanos. Gracias, Padre. Te pedimos en el santo nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Amén. Hoy quiero predicar la palabra de hoy con el título Posición y Condición. Ya he explicado 2 veces acerca de esto, pero debido a que es un tema muy importante y recientemente muchos nuevos hermanos han recibido la salvación, entonces vamos a aprenderlo otra vez. Esta doctrina está relacionada con el tema de los 3 tipos de la salvación, ¿no? Y si entienden bien sobre esto, pueden percibir qué quiere enseñarnos el Nuevo Testamento. Espero que oigan bien la palabra de hoy, y entiendan bien y memoricen. ¿Memoricen? Posición quiere decir lo que tienen los cristianos ante Dios en Cristo. La palabra más importante es en Cristo. Debido a que Cristo es eterno, perfecto e inmutable, la posición que recibimos en Cristo es también así. Esa posición se recibe por gracia, gratuitamente,
por medio de la fe. Las palabras relacionadas con posición son en Cristo, por gracia y la fe, ¿no? También, y condición, en otras palabras, el estado. Quiere decir, cómo estamos prácticamente al presente. Después de recibir la salvación, ¿de qué forma estamos viviendo? ¿Cuánto hemos crecido en la fe? Y si vivimos bien según la voluntad de Dios o no. Esto es la condición, ¿no? Cuando pensamos en esto, posición, condición, con respecto al perdón de pecados, nuestra posición es que no tenemos ningún pecado ante Dios. ¿Puede entender? Nuestra posición es, no tenemos ningún pecado ante Dios. ¿En serio, pastor? Sí. ¿Por qué? La posición es en Cristo. Porque nuestros pecados ya fueron perdonados, pagados en la muerte del Cordero de Dios junto con el pecado del mundo. Y recibimos el perdón de pecados del futuro también, ¿no? Esto se llama la eterna redención de Cristo. Pero, ¿cómo está nuestra condición real? Todavía realmente tenemos muchos pecados, ¿no? Debemos esforzarnos para dejar los pecados y luchar contra ellos. Además, a veces estamos desesperados, ahogándose en el pecado, ¿no? Esto es nuestra condición. Los cristianos verdaderos son ya los santificados perfectamente en su posición. Y también tienen que ser más santificados en su condición. Mire, hice este diagrama para resumirlo. Primero, lo que decide si va al infierno o al cielo es posición o condición. Posición. Es decir, si está en Cristo o en el diablo. Cuando nace de nuevo, su posición es hijo de Dios, sin importar sus obras. Puede entrar al cielo. Esto se recibe por medio de la fe. Es perfecta. Porque Cristo es perfecto y su gracia es suficiente y su redención es eterna. La salvación que se recibe por la fe es también. Esto se llama la salvación del alma. Salvación del alma. Y su nombre está escrito en el libro de la vida. En este libro no se escriben nuestras obras, sino solamente si recibió la salvación o no. Esto nada más. Si nació de nuevo o no. Nuestras obras no está escrito en el libro de la vida. Cuando uno cree que todos sus pecados fueron perdonados por la sangre de Cristo, recibe la justicia de Dios y en él entra en el Espíritu Santo. Y él testifica que el que recibió la salvación del alma es hijo de Dios y nunca se aparta de él. ¿Entiende? Esta posición es para siempre, no se pierde. Para siempre. Porque ya hecha el Hijo de Dios, fue justificado, tiene la vida eterna y Dios lo ama y protege siempre. Jamás se pierde, jamás. No irá al infierno. Es seguro. Por esa posición puede ir al cielo, pero no es todo, ¿no? ¿Es todo? No. En el cielo, por supuesto que todos los salvos recibirán diferente gloria según
sus, ¿qué? Obras. Algunos ganarán gran gloria como estrella y algunos recibirán reproche de Dios y vergüenza. Si nació de nuevo como hijo de Dios, es digno crecer y agradar al Padre y vivir según su voluntad, ¿no? La posición se recibe por la fe de una vez perfectamente, pero la condición es algo en lo que debemos esforzarnos continuamente, cada día, realizar buenas obras. Y nuestra forma de vivir debe ser más perfeccionada y santificada. Les pregunto, la Biblia dice que somos justificados. Entonces, somos justificados. Esta palabra se refiere a nuestra posición o condición. Posición, correcto. Y también dice que debemos vivir justamente. Esto es sobre nuestra condición. ¿Entiende? Los que recibieron la salvación del alma tienen que vivir cumpliendo la salvación de conducta. Ya recibimos el perdón de todos nuestros pecados, pero también tenemos que cuidarnos para no pecar. Estos nuestros esfuerzos y obras y trabajos están escribiéndose en el libro de memoria para recompensar con la gloria y galardón arriba. También tenemos que seguir la enseñanza y guía del Espíritu Santo y lleva sus frutos. Recibir el Espíritu Santo es sobre nuestra condición o posición. Posición. Recibir el Espíritu Santo es nuestra posición y ser lleno del Espíritu Santo es sobre nuestra condición. Si uno salvo no crece dignamente y sigue viviendo en pecado, a pesar que él no se va al infierno, no, jamás, pero no puede ser usado por Dios. Tenemos que distinguir bien. Un poco difícil de entender. Vamos, busquemos Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 22 al 24. Romanos capítulo 3, 22 al 24. Leemos juntos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justicia de Dios es perfecta y eterna. Por eso, cuando recibimos su justicia, nuestra posición otra vez, debido a que la justicia de Dios es perfecta y eterna, entonces, cuando recibimos su justicia, nuestra posición puede ser también perfecta. Podemos ser justificados eternamente. La manera para recibir la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, nada más. No hay otra manera. Por favor, en estos versículos, muchas palabras acerca de nuestra posición aparecen. ¿Qué? Escojan, por favor. Las palabras acerca de nuestra posición es, ¿qué?
por medio de la fe. Y justificados. Y gratuitamente. Y por gracia. Es decir, no por obra. Y en Cristo Jesús. ¿No? Y la redención. La redención que Jesús consumó en la cruz es eterna. Capítulo 5, Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Leamos juntos. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, esto es posición o condición. Saúl. Posición correcta, ¿no? Posición es lo fijo, inalterable, no cambia, ¿no? Si pensamos en nosotros mismos, jamás podemos decir que somos justos, ¿no? Todavía, pero por la gracia de Jesucristo ya fuimos justificados para siempre. Posición no se da por obra, sino se recibe por la fe en Jesucristo. Entonces, ¿cómo está nuestra condición? ¿Qué debemos hacer? Romanos capítulo 6. Romanos 6. Romanos 6, versículo 12. Veamos. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias. Todavía en nuestro cuerpo mora el pecado, es cierto. Y esto de repente crece y se fortalece. Arruina nuestra vida y entristece a nuestro Padre, Espíritu Santo, ¿no? Puede hacer que no seamos usados por Dios, ¿no? No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, quiere decir, porque nos puede pasar esto, ¿no? Puede ser. Por eso tenemos que cuidarnos de que no sea así. Nuestra condición es débil y puede seguir al deseo carnal. Versículo 15. ¿Qué pues? Leamos juntos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, en ninguna manera. Debido que somos justificados por la sangre de Jesús, tenemos que dar nuestra vida santamente al Señor. Esto también es verdad. San Juan 8. San Juan 8. San Juan 8. San Juan 8, versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Mire, cuando los judíos iban a apedrear a una mujer que fue llevada por adulterio, Jesús les salvó la vida. Dejando las piedras, todos se fueron. Y luego Jesús le preguntó: ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Y el Señor le dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, leamos juntos: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Les pregunto,
Ni yo te condeno. Esta palabra es sobre posición o condición. Posición. Jamás. No te vas la condenación. ¿No? Ni yo te condeno. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Para siempre. Por eso esto es posición. Posición. Pero, vete viviendo, no peques más. Tienes que vivir rectamente, limpiamente. Esto es nuestra posición. De igual modo, nosotros también recibimos el perdón de pecados por gracia de Jesús y debemos esforzarnos para no pecar. ¿Entiende? Ambos son necesarios. Otro, Efesios, busquemos Efesios capítulo 1. Efesios 1. Efesios 1, versículo 7. Efesios 1, versículo 7. Leamos juntos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La palabra redención tiene lo mismo significado que la salvación. Es el perdón de pecados. Tenemos redención. Por favor, miren bien. No tendremos. Ya tenemos redención. Tenemos, ya recibimos el perdón de pecados. Entonces, nuestros pecados ya fueron perdonados. ¿Entiende? Hasta el futuro también. Ahora, vamos a tomar examen. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 8. Por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermano, ¿quién? Esto es posición o condición. Ay, gracias. Hoy, adelante, los jóvenes son muy inteligentes, ¿no? Ya sois salvos. Ya sois salvos. Esta es nuestra posición, ¿no? No va a cambiar jamás, para siempre. Por medio de la fe, no por obras. Estas palabras se refieren a la posición. Y versículo 10, leamos juntos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es condición, ¿no? Quiero que distingan bien, no por obras, para buenas obras. ¿Entiende? Para posición, no por obras. Para condición, para buenas obras, ¿no? Aquí dice otra vez, ¿en quién? En Jesús tenemos redención. El perdón de pecados. Si esta redención que ya tenemos es esta, entonces nuestros pecados del futuro, ¿cómo están? También ya fueron perdonados previamente en la cruz por la sangre de Cristo, ¿no? Si es eterna, ¿no? Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos, busquemos Hebreos 9. Hebreos 9. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Leamos. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez, para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En consecuencia,
podemos creer en esta palabra, capítulo 10, versículo 10, ¿no? Podemos decir confiadamente que somos justificados, somos santificados, aunque nuestra condición todavía no es perfecta. ¿Entiende? Hebreos 10, capítulo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esto es condición, no, posición, no, no cambia. Entonces, nuestra condición es, capítulo 10, versículo 37, versículo 37, versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir Jesús vendrá, y no tardará. Leamos juntos versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de alma. La salvación del alma. Aquí dice, mas el justo, somos, ¿quiénes son? El justo, los santificados. ¿Entiende? No hay justo ni aun uno. ¿Entiende? Pero somos santificados. Somos justificados por la sangre de Cristo. Por eso, el justo, ¿quiénes son? Los salvados, los salvos, los santificados. Mas el justo vivirá por fe. Tenemos fe. Por ella recibimos la salvación del ¿qué? Alma. Pues, como los justificados, como el justo, vamos a vivir por la fe, esperando la venida del Señor. Esto es nuestra condición, ¿no? Y muchos hermanos saben bien sobre esto, los tres tipos de la salvación. Esta doctrina sobre posición y condición es relacionada con los tres tipos de salvación, que son la salvación del alma, la salvación de conducta y la del cuerpo. La salvación del alma, para los cristianos verdaderos, ya se cumplió y se recibió, porque esta es dada por gracia, por medio de la fe, no por obras. Esto es nuestra posición. Lo que se decide si vamos al cielo o al infierno es la salvación del ¿qué? Alma. La salvación de conducta debe realizarse continuamente. Tenemos que esforzarnos para cumplirla hasta que vayamos ante el Señor. Esto es sobre condición. Se llama la salvación de conducta. La salvación del alma es el nacer de nuevo. Y la salvación de conducta es ¿qué? Después de nacer, ¿qué necesita? Crecer. Otra vez, la salvación del alma es nacer de nuevo como hijo de Dios. Y la salvación de conducta es el crecer. Muy difícil, muy confundido, ¿no? Ok. Mire, si no nace, no puede crecer, ¿no? Si nació, debe crecer. La salvación del cuerpo es que los que recibieron la salvación del alma por la fe, cuando Cristo venga de nuevo, su cuerpo va a transformarse en otro cuerpo maravilloso. Para esto no tenemos que hacer nada, solamente esperamos nada más. Según la promesa de Dios, se realizará, ¿no? Deben distinguir bien entre ellos, si no,
tendrán muchos malentendidos. Ok, vamos a ver. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Primera Pedro capítulo 1, versículos 5 al 9. Primera Pedro capítulo 1, versículos 5 al 9. Entendiendo, leamos juntos lentamente. Vamos. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La salvación del alma. La salvación que obtuvimos por la fe es la salvación de almas. Muy bien, de almas, pero en el versículo 5 sale otra salvación. Mire, en el versículo 9 ya obtuvimos por la fe la salvación de alma, pero en el versículo 5, mire bien, sois guardados. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, por el poder de Dios mediante la fe. Cuando creemos en Cristo, fuimos hechos hijos de Dios. Desde ese momento, Dios nos guarda por su poder. Por ende, la salvación del alma está segura. ¿Hasta cuándo? ¿Ah? ¿Cómo? Pero mire bien, para alcanzar quiere decir todavía no, ¿entiende? Para alcanzar la salvación. Todavía no. ¿Qué salvación es? Que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el tiempo postrero, esto es el día en que Jesucristo vendrá, ¿no? En este momento nuestro cuerpo se ha transformado. Esto es la salvación de ¿qué? Cuerpo. La salvación del alma y la salvación del cuerpo, ¿no? Entre estas dos salvaciones está la salvación de conducta. Aquí dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Pensemos en el oro. Oro, en realidad, el oro no es hermoso y valioso desde el principio. ¿Entiende? Debido a que tiene mucha impureza, debe ser refinado para ser buen oro. Cada vez que entra en el fuego, saldrá
más purificado, ¿no? Por el fuego tenemos que pasar la prueba, ¿no? Este oro del principio es como nuestra forma cuando recién recibimos la salvación del alma. Pero el Señor nos refina, enseña y nos hace pasar por sufrimientos para realizando nuestra salvación de conducta, ¿no? Ya vimos estos versículos, vamos a resumir. Hebreos capítulo 9, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, es la salvación del alma. Salvación del alma. Y versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Servir a Dios es la salvación de conducta. Después de nacer de nuevo, vamos a vivir sirviendo a Dios. Esto es la salvación de conducta. Y luego versículo 28, leamos juntos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, de todos los hombres, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Miren bien, cuando Jesús vino a esta tierra por primera vez, hace 2000 años, vino para quitar el pecado de todos los hombres y derramó su sangre en la cruz y cumplió la eterna redención. Pero cuando vendrá por segunda vez, no es para quitar el pecado, no, sino para llevar a los salvados, para llevar a los que ya recibieron el perdón de pecados. ¿Entiende? Esto es la salvación del cuerpo. Busquemos Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Versículo 20. Leamos juntos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Su ciudadanía está ¿dónde? ¿Dónde está? Mi ciudadanía es coreano, son peruanos, pero no nos importa. Nuestra ciudadanía está en los cielos. La posición de los que recibieron la salvación del alma es ciudadanos del cielo. Esa posición, esa ciudadanía del cielo es inalterable. No cambia. No cambia. Cuando Jesús venga, nuestro cuerpo se transformará. Esto no por nuestra fuerza o voluntad, sino por el poder de Dios. Mire, nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto es nuestra posición. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Esto es la salvación del
cuerpo. La salvación del cuerpo. Nuestro Padre Dios puede cambiar a un gusano horrible en una mariposa hermosa. Es milagro, ¿no? De una gusana horrible a una mariposa muy hermosa. Entonces, lamentablemente en esta tierra nuestro cuerpo es muy bonito, hermoso, no lo creo, pero no se preocupen. ¿Por qué? Se transformará. ¿No? Transformará. Aunque nuestro cuerpo presente está delicado, enfermo, cansado, envejeciéndose y morirá, sin embargo, Él nos transformará en un cuerpo glorioso, maravilloso. No se preocupe. Hasta antes de este día, lo que debemos hacer es Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Filipenses capítulo 2, 12 y 13. Leamos juntos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Mire, otra vez. En la pantalla, por favor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso es la salvación ¿de qué? ¿Ah? Salvación del alma. Y luego se realizará la salvación del cuerpo. Y en el capítulo 2 aparece otra salvación. Ocupaos. Tenemos que cuidar. ¿Qué? Vuestra salvación. ¿Qué salvación es? La salvación de conducta. ¿De qué debemos temer? ¿De qué? Mire bien, ocupaos en vuestra salvación de conducta, con temor y temblor. ¿De qué debemos temer? No de ir al infierno, sino que tememos a Dios, porque Él es el Altísimo y que Él nos mira siempre y que el pecado entre nosotros y arruine nuestra vida cristiana y de que no seamos usados por Dios. Esto tenemos que temer. ¿Entiende? Porque esto es la salvación de conducta. Busquemos Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. A ver. Primera de Corintios, capítulo 1. Creo que los hermanos que se sienten adelante pueden entender bien, pero me preocupa los que están lejos aquí. Ok. Vamos a tomar examen. Primera de Corintios, capítulo 1.
Versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mire, los santificados, aquí dice, los santificados, Emmanuel, esto es posición o condición. Muy bien. Posición, ¿no? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Esto es posición. Inalterable. Versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí redención es, Emmanuel otra vez. Aquí redención es la salvación de qué? Del alma, de la conducta del cuerpo. Muy bien. Porque es venezolano. Cristo Jesús nos ha sido hecho redención, la salvación del alma. En Cristo ya somos justificados y santificados. Sin embargo, la forma de los miembros de la iglesia de Corinto era santa. No. Capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. Porque aún todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, envidia, contiendas y disensiones, discuten, ¿no sois carnales y andéis como hombres? Entre ellos habían contiendas, disensiones e idolatría, hasta aún fornicaciones. En verdad, su condición, es decir, su forma de vivir todavía era muy mala. No obstante, su posición era justificados ante Dios en Cristo Jesús. ¿A dónde fueron ellos? ¿Al cielo o al infierno? Hermano, otra vez. Aún sois carnales. Ellos fueron al cielo o al infierno. Al cielo, ¿no? Delante de Dios, ellos fueron al cielo. Sin embargo, delante de Dios recibirán gran reproche, vergüenza, ¿no? Vergüenza. Capítulo 3, versículo 11. Esta palabra es muy importante. Quiero que entiendan bien. Están muy cansados. Dos hermanos están durmiendo y por favor, tranquila nada más. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11 al 13. 11 al 13. Leamos juntos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Miren bien,
el fuego la probará. ¿Qué es esto? Esta la. Ok, los jóvenes inteligentes. ¿Qué es esto? La. El fuego la probará. ¿Qué es esto? La. ¿Ah? ¿Ah? Las obras. Exactamente la obra. La obra. ¿Entiendes? El fuego va a probar que la obra significa no daña el fundamento. Fundamento no. El fuego probará la obra. Para edificar una casa, lo más importante es el fundamento, cimiento, la base. Igualmente, para nuestra vida cristiana, el fundamento es la fe en Jesucristo. El inicio es la salvación. ¿Entiende? Esto es nuestra posición y la salvación del alma. ¿Entiende? Fundamento es Jesucristo. Esto es la salvación del alma. Alma. Esto es nuestra posición. Y encima de él edificamos con varios tipos de material, como oro, plata, piedras preciosas, y heno, madera. No tenemos oro o piedras preciosas. No tenemos oro, no tengo oro, Señor. Este oro simboliza esmero, el corazón sincero para adorar, a servir a Dios, ¿no? La obra, el fuego, la obra probará. La obra es posición o condición. La obra es posición o condición. 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 A ver. Mire bien. Versículo 14. Versículo 14. Versículo 14, hermanos. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, el galardón, la gloria. Y si la obra de alguno se quemare de fuego, por fuego, él sufrirá, ¿qué? Pérdida. Él sufrirá pérdida. ¿Qué perderá? Sufrirá pérdida. ¿Qué perderá? ¿La salvación del alma o no? No. Perdería su cuerpo nada más. La recompensa, galardón. Ellos, miren bien otra vez. Él sufrirá pérdida. Irán al infierno o al cielo. Él sufrirá pérdida. Irán al cielo o al infierno. Cielo. Cielo. Por este fuego, a pesar que sus obras de madera, heno o hojarasca se quemarán sin quedar nada, aún así, ¿qué queda? ¿Qué queda? El fundamento. Por ende, si bien el mismo, leamos juntos, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿A dónde irá? Al cielo. Pero así como por fuego, quiere decir, será salvo con mucha vergüenza, sin ninguna gloria. ¿Entiende? Otra vez, el fundamento es Jesucristo y la salvación. Encima de este fundamento edificamos nuestra obra con oro, plata, piedras preciosas, con todo el corazón. Con madera, más simple, más barato. Con heno, más muy insignificante, no importa que sea, ¿no? Heno. Vamos a tomar el examen. El fundamento es posición o condición. Hermano Eliasa,
El fundamento es posición o condición. Posición, claro, posición. Esto es seguro y la obra es condición. Y esa salvación, aquí, el fundamento, Jesucristo, la salvación, esta salvación, ¿de qué? La salvación del alma, no de conducta, no del cuerpo, la salvación del alma. Y el fuego va a probar ¿qué? El fuego va a probar ¿qué? El fundamento o la obra. La obra, ¿no? Otra vez. El fuego va a probar no el fundamento, sino solo la obra nada más. La obra nada más. Quiere decir, este fuego no daña en nada al fundamento. Después de pasar el fuego, la obra de oro, plata y piedras preciosas se quedan gloriosamente, hermosamente, ¿entiende? Pero madera o heno se queman. Solamente quedan ceniza nada más, ¿no? Entonces, otra pregunta. Ellos quemados por el fuego, otra vez, ellos, madera, heno, quemados por el fuego, ¿a dónde irán? ¿Ah? Al cielo, no al infierno, ¿no? La parte arriba es la obra, condición nada más. Sois salvos por medio de la fe, no por obra. A pesar que toda su obra fue quemada, no se queda nada, sin embargo, aún así, tienen, ¿qué? El fundamento, ¿no? Su posición está segura en Cristo para siempre. Aún ellos entrarán al cielo, ¿no? Pero la diferencia entre ellos, oro y madera, la diferencia entre ellos es, ¿qué? La gloria. Esto es la salvación de conducta. Entonces, otra pregunta. ¿La obra es importante o no? Sí, por supuesto que es importante. Más exactamente, la obra es muy importante y el fundamento es importantísimo. ¿Entiende? Ambos son importantes, pero el fundamento, la salvación del alma es importantísimo. Capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Algunos, entendiendo mal este versículo, Dios le destruirá a él, dicen. Algunos dicen que, con su malentendido, si cometerás pecados, te vas al infierno. Parece, ¿no? Dios le destruirá a él. ¿A dónde va? Al infierno. Miren bien, sois templo de Dios. Esto es posición o condición. Posición. Su posición es ya santa en Cristo. Entonces, ¿qué Dios destruirá? ¿Qué destruirá Dios? ¿Su espíritu o su cuerpo? Dios le destruirá a él, su cuerpo o su alma. Su cuerpo nada más. Tienen que entender bien. Y en capítulo 5, capítulo 5 se da un buen ejemplo. Recordando esto, vamos a ver capítulo 5 de Corintios. Primera de Corintios capítulo 5.
Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Porque la cultura de Corinto en esa época era muy lascivia, pues algunos, aun después de recibir la salvación, cometieron fornicaciones. Además, un hermano de la iglesia de Corinto, un hermano, cometió adulterio con la mujer de su padre. Qué malo es, ¿no? Al oírlo esto, el apóstol Pablo, enojándose, les reprochó. Versículo 2. Y vosotros estáis envenecidos, ¿no debierais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Quiere decir, porque ustedes todavía no han rechazado a tal persona de la iglesia, ¿no? Tienen que rechazarlo. ¿Entiende? De verdad, la iglesia tiene que rechazar a este tipo de hombre, porque daña a los otros miembros y deshonra el nombre de Dios ante los demás. Entonces, esa persona, este hermano, ¿a dónde irá? Al cielo, al infierno. Otra vez, esa persona, ¿a dónde irá? Al cielo, al infierno. Piensen bien, por favor. ¿Esta fornicación es posición o condición? Condición. Condición nada más. ¿Qué decide si irá al cielo o al infierno? ¿Posición o condición? Posición, ¿no? Versículo 4. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5, leamos juntos. De él tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Satanás va a destruir su cuerpo y su vida va a ser muy miserable. Esto es su condición. No obstante, su espíritu ya recibió la salvación del alma en Cristo Jesús. Esto es, el espíritu sea salvo, la salvación del alma. Su posición es santificada para siempre. Debido a esto, en el día del Señor Jesús, le resucitará y entrará al cielo, pero con gran vergüenza y reproche, ¿no? Hermanos, por favor, no les digo, hermanos, de todos modos podemos ir al cielo, entonces no te preocupes por nada, no hay problema, aun si pecas como quieres. No quiero decir. Lo primero que quiero decir es la seguridad de la salvación del alma. Seguridad. Y el segundo, tenemos que esforzarnos para cumplir la salvación de conducta. ¿Entienden? Muy difícil. Sin embargo, es importante. Por favor. La posición, si está en Cristo o en el diablo, decide si va al cielo o al infierno. Y según su condición, va a recibir diferente gloria. Cuando nace de nuevo, su posición es hijo de Dios. Y en su condición tiene que crecer y agradar al Padre y vivir según su voluntad. Amén. La salvación del alma que recibe por medio de la fe es
perfecta. Y su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero debemos esforzarnos en perfeccionar la salvación de conducta por buenas obras. Ellas están escribiéndose en el libro de memoria para recompensar, ¿no? Hebreos 10 dice, en esa voluntad somos santificados para siempre. Esto es nuestra posición. Busquemos Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Leamos juntos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Miren bien, vamos a comparar ambos. Somos santificados. ¿Es perfectamente o falta? ¿Ah? Entonces, ¿por qué tenemos que perfeccionar la santidad? En posición, nuestra posición es perfectamente santificada. Sin embargo, nuestra condición, tenemos que perfeccionar más la santidad, ¿no? La posición es eterna, perfecta. También debemos esforzarnos para guardar nuestra vida cristiana y pelear contra el pecado y las tentaciones. ¿Entiende? Apocalipsis 20 dice, Apocalipsis 20, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros, muchos libros, fueron abiertos, y otro libro, uno nada más, fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Los nombres de los que van al cielo están escritos en el libro de la vida. Ellos recibirán la salvación del alma, ¿no? Ya recibieron la salvación del alma por oír y creer el evangelio de Cristo. Esto es la posición de los salvos. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y están los otros, ¿no? Porque, miren bien, el libro de la vida, ¿cuántos libros de la vida hay? Uno nada más. Pero, ¿por qué hay otros muchos libros? ¿Por qué razón? ¿Ah? Miren bien, este libro de la vida no necesita, es muy grueso, porque solamente está escrito los nombres nada más, simplemente, nombres nada más. Nombre nada más. Pero, ¿por qué otros libros necesitan muchos? Los otros libros, ¿por qué? Porque todas sus obras están escribiendo. Todas obras. Oh, ¿qué está haciendo? Deben ser muy gruesos, ¿no? Muy grueso. Las obras de los salvos están escritas en el libro de memoria. Busquemos Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo
3. Malaquías 3, capítulo 16. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Leamos juntos. Entonces los temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Nuestra posición, ¿en qué libro está escrito? El libro de la vida. Nuestra condición, las obras, los servicios, los trabajos, ¿en qué libro están escritos? El libro de memoria. La salvación del alma, ¿en qué libro? Libro de la vida. Entonces, en el libro de memoria es la salvación de cuerpo, conducta, ¿no? Libro de conducta, el libro de memoria, ¿no? Cuando uno cree que todos sus pecados fueron perdonados por la sangre de Cristo, cuando nace de nuevo, en él entra el Espíritu Santo. Esto se llama recibir el Espíritu. Recibir el Espíritu. También tenemos que andar en el Espíritu Santo y llevar sus frutos. Busquemos Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Gálatas 3, versículo 2, leamos juntos. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Acaso les visteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué es la respuesta correcta? Por el oír con fe. Recibimos el Espíritu Santo por medio de la fe, y la fe es por el oír. ¿Entiende? ¿De qué manera podemos recibir el Espíritu Santo? ¿Hablan lenguas? ¿Milagros? No. Por el oír el Evangelio. Y este Espíritu Santo que entró una vez a los salvos, jamás se aparta de ellos. Quiere decir que su posición con el Espíritu Santo es segura. Él nos guía y enseña. Entonces, ¿qué debemos hacer con el Espíritu Santo? Capítulo 5, Gálatas 5. Recibimos el Espíritu Santo por el oír, y después, capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16. Leamos juntos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿no? Esto es nuestra posición, y andar nuestra condición. 22, 5:22. 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es la salvación de llevar fruto del Espíritu Santo. Es la salvación de conducta, correcto. Conducta, correcto. Miren bien. Igualmente, Efesios 1:13, en él, en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, primero oír y creer, y fuisteis sellados, recibisteis con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego, esto es la salvación del alma, esto es nuestra posición. Entonces,
capítulo 4, 30 dice, leamos juntos, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Con el Espíritu Santo fuisteis sellados. ¿En qué momento? Salvación de alma, correcto. Y para el día de la redención. Esta redención es la salvación del conducta, cuerpo, ¿no? Cuerpo. Para el día de la redención. El día de la salvación del cuerpo, ¿no? Quiere decir que el Espíritu Santo no nos abandona nunca, nunca. Ya recibimos el Espíritu Santo, pero debemos trabajar para ser llenos del Espíritu Santo con la palabra de Dios y en la iglesia. Esto es nuestra salvación de conducta. Capítulo 5, 18 leamos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Esto es la salvación de conducta, ¿no? Conducta. Vamos a resumir otra vez. Miren bien. Esa condición no se pierde. No se pierde. Porque ya fue hecha en el Hijo de Dios, fue justificado, tiene la vida eterna y Dios lo ama y protege siempre, siempre. Jamás se pierde, jamás, ni irá al infierno. Amén. Si un salvo no crece dignamente y sigue viviendo en pecado, a pesar de que no se va al infierno, aún así, no puede ser usado por Dios, porque Dios es santo. Lo que el apóstol Pablo temía no era que su espíritu se perdiera, sino no ser usado por Dios. San Juan 3:16, como ustedes saben bien, leamos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda. Posición o condición. Posición. Primera de Corintios, busquemos. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27. 27. Lentamente leamos juntos. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido helado para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ser eliminado. ¿Qué es esto? Ser eliminado. ¿Qué es esto? Miren bien. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Quiere decir controlarse a sí mismo. Luchar contra su deseo carnal. ¿Entiende? Golpeo su cuerpo, golpeo mi cuerpo. ¿Qué es esto? Él quería controlarse, luchar contra el deseo carnal. ¿No? Golpeo su cuerpo. No sea que yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es esto, eliminado? No quiere decir que irá al infierno, no. Si lo vimos en otra versión, más simple, más entendible, palabra de vida para todos, lo igual.
Lo mismo, leamos juntos. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios, no sea descalificado para su obra, ¿no? Para ser usado ante Dios, después de haber anunciado las buenas noticias de salvación a los demás. Ser eliminado significa no resultar yo mismo descalificado por su obra, ¿no? Ante Dios. Por favor, hermanos, por medio de la palabra de hoy, aunque es un poco difícil, quiero que distingan bien entre posición y condición y tengan convicción de la seguridad de la salvación del alma. Y vamos a esforzarnos más en cumplir la salvación de conducta y perfeccionar nuestra condición práctica ante Dios, ¿no? El Señor Jesús vendrá pronto para realizar la salvación del cuerpo. Amén. Último, hermanos, busquemos Proverbios. Proverbios. Proverbios 25 y 4. Proverbios 25, versículo 4. Leamos juntos, hermanos. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Okay. No dice, quita las escorias de piedra. No. La plata, ¿qué simboliza? ¿Qué significa? Somos muy valiosos. Ya fuimos como plata. No de piedra. No de piedra. De plata. Esto, plata, es posición o condición. ¿Ah? Posición. La salvación de alma. Sin embargo, tiene mucha impureza. Las escorias. Esto es nuestra condición práctica. Entonces, quita las escorias. Esto es la salvación de conducta. Y al fundidor, ¿qué quiere decir? Al fundidor, ¿qué recibe? A Dios. Saldrá alhaja. Podemos ser usados por Dios. Ya somos la plata. Sin embargo, prácticamente en nuestro cuerpo, en nuestra vida, todavía tenemos muchas cosas que debe quitar. Esta es la salvación de conducta. Quitando más, siendo más justificados, siendo más perfeccionados, podemos ser usados por Dios. Amén. Oremos juntos. Amado nuestro Padre, bendito sea tu nombre para siempre. Gracias por la palabra de hoy, Señor. Te damos alabanza al Espíritu Santo, porque tú estás siempre en nuestra iglesia, enseñándonos con tu sabiduría y con tu palabra. Aunque la palabra de hoy es un poco difícil de entender, sin embargo, lo más importante es, nuestro fundamento es Jesucristo, nuestra salvación de alma, que podemos recibir por medio de la fe es eterna y perfecta y no se pierde.
Señor. Cuando tú vengas, queremos verte con gran gozo, alegría y gloria. Por favor, enséñanos y guárdanos para que podamos cumplir nuestra salvación de conducta. Aunque tenemos muchas impurezas de nuestra vida, sin embargo, cada día, siguiendo tu camino, queremos ser más perfeccionados. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén y amén.